Hola a todos, y bienvenidos nuevamente a Historias de Pesadilla. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte, para disfrutar de más historias como esta. No siendo más, comencemos. Se dice que la justicia puede estar adormecida durante años y despertarse de repente. Un milagro no es más que la justicia que, tras un largo tiempo de descuido, regresa para recompensar a los que habían sido cruelmente abandonados. Estas palabras de la fiscal del distrito de Sacramento, Anne-Marie Schubert, son la introducción al caso sin resolver más antiguo de Sacramento, el caso de Nancy Marie. ¿Qué sucedió con Nancy Marie? El caso nos lleva a Sacramento, California, que se conoce como la capital de la granja a la mesa de Estados Unidos, debido a la abundante oferta de alimentos locales. Sin embargo, la familia de Nancy no podría haber considerado Sacramento un lugar seguro, después de la noche del 25 de octubre de 1970. Nancy Marie Benalak nació el 13 de junio de 1942 en Nevada, San Bernardino, California. Fue criada en Grass, Nevada, por sus padres, Brian Addison Benalak y Elaine Leven Kessler, además de tener una hermana llamada Linda. Ella asistió a la escuela Genesee y luego a la escuela secundaria Nevada Union. Después de la secundaria, Nancy estudió belleza y trabajó como estilista en Hawái durante un tiempo, antes de convertirse en reportera judicial y comenzar a trabajar en el Tribunal de Distrito de Sacramento. Nancy residía en un complejo de apartamentos ubicado en Arden-Weibel Street, Sacramento, donde vivía sola junto a su gato. Tenía una vida maravillosa y estaba comprometida con su prometido, Ferry Salami, quien también trabajaba en el mismo lugar que ella y fue así como se conocieron. Salami era el principal defensor público en el Tribunal de Distrito de Sacramento. A sus 28 años, Nancy parecía tener una vida perfecta, y felizmente comprometida con Salami para casarse el 28 de noviembre de 1970, pero desafortunadamente, nunca llegaría a esa fecha. El 25 de octubre de 1970, como de costumbre, después del trabajo, Nancy y Salami salieron a cenar y luego regresaron al apartamento de Nancy para pasar más tiempo juntos. Nancy, probablemente exhausta, se durmió en algún momento de la noche, lo que llevó a Salami a salir de la casa, ya que era tarde y dejarla dormir. Antes de irse, Salami miró la hora, y eran las 11:30 de la noche. Si bien habría cerrado la puerta con llave, Nancy generalmente dejaba la puerta de vidrio del balcón entreabierta, para que su gato pudiera entrar y salir del apartamento por la noche, por lo que Salami hizo lo mismo. Al día siguiente, el 26 de octubre de 1970, Nancy no se presentó al trabajo, lo cual era muy extraño, ya que siempre avisaba de antemano. Uno de sus compañeros de trabajo estaba preocupado y llamó a su hijo Jack para que verificara si Nancy estaba bien. Jack llegó al apartamento de Nancy y llamó a la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando supo que algo no estaba bien. Jack se dirigió al administrador del edificio y le explicó la situación. Después de un poco de discusión, el gerente accedió a abrir la puerta de Nancy, y allí encontraron la escena más horrible que jamás hubieran visto. Nancy yacía sin vida en un charco de su propia sangre. Tenía múltiples heridas de arma blanca en todo el cuerpo y había sido brutalmente atacada, casi decapitada. Fue tan espantoso, que tanto el administrador del edificio, como Jack, nunca olvidarían esa vista por el resto de sus vidas. Inmediatamente después de descubrir el horrible asesinato de Nancy, la policía fue alertada y llegó rápidamente a la escena del crimen. Todos, incluidos los investigadores, se hacían la misma pregunta: ¿quién había cometido este terrible crimen? Mientras tanto, la hermana de Nancy, Linda, ya estaba preocupada por la desaparición de su hermana y recibió una llamada de su esposo, Tom, pidiéndole que regresara a casa de inmediato. Linda sabía que algo andaba mal, y Tom le dio la triste noticia de la muerte de Nancy. Tom también informó a la madre de Nancy, que estaba trabajando en ese momento. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, encontraron algunas pruebas, pero no fueron suficientes para resolver el caso. Descubrieron algunos trozos de cinta adhesiva cerca del balcón y del lugar del crimen, lo que inició una exhaustiva investigación. Aunque la escena estaba llena de sangre, el detective principal del caso, Mickey Lynch, determinó que el asesino había utilizado cinta adhesiva para evitar dejar huellas dactilares. No se encontraron huellas dactilares en la escena. Es importante destacar que, en aquel momento, los guantes no estaban tan fácilmente disponibles como lo están hoy,
por lo que se descartó esta posibilidad. Además, se descubrió un rastro de sangre que llevaba desde el balcón del segundo piso hasta la acera de abajo, lo que sugiere que el asesino estaba herido. El rastro de sangre llevaba a otros 2 edificios de apartamentos y terminaba en el estacionamiento. Por esto, los investigadores creían que el asesino había huido del apartamento en un vehículo. Tras un examen más detallado del cuerpo de Nancy, se descubrió que había sido apuñalada más de 30 veces. Se cree que Nancy fue asesinada entre las 11:30 de la noche, cuando Salami salió del apartamento, y la madrugada del 26 de octubre de 1970. Los investigadores entrevistaron a más de 500 personas en un esfuerzo por encontrar un sospechoso en el caso, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano. Nadie pudo señalar a ningún sospechoso potencial, ya que Nancy no tenía enemigos conocidos. Sin embargo, una de las vecinas de Nancy, Alice Silva, declaró haber escuchado un grito y pasos, así como a alguien huyendo del apartamento de Nancy alrededor de la 1:30 de la madrugada. Aunque el motivo detrás del asesinato no estaba claro, la investigación de la escena del crimen permitió a los investigadores hacer algunas conclusiones. Se creía que el perpetrador era una persona joven y ágil, que había trepado por el balcón del segundo piso hasta la habitación de Nancy, a través de la puerta de vidrio abierta. Además, se había producido una lucha entre Nancy y su asesino antes de su muerte, como lo demuestran las heridas en sus brazos. Los investigadores también concluyeron que el asesino resultó herido durante la lucha, lo que provocó que dejara un rastro de sangre. Dado que no había huellas dactilares en la escena, el rastro de sangre se convirtió en la única evidencia para atrapar al perpetrador, pero desafortunadamente, en ese momento no había tecnología de ADN disponible para resolver el caso. Hace 52 años, lo único que los investigadores pudieron hacer con la sangre y la tecnología disponible fue determinar el grupo sanguíneo del asesino, lo que no fue suficiente para continuar con el caso. Durante décadas, el caso se enfrió, y aunque los amigos y la familia de Nancy actuaron para obtener justicia para ella, sin avances tecnológicos, no se pudo hacer nada para encontrar al asesino. 7 meses antes de la muerte de Nancy, Judith Anacari, una enfermera de 23 años que regresaba a casa del trabajo, fue secuestrada y asesinada, a solo unas cuadras del apartamento de Nancy. La policía comenzó a vincular los 2 casos debido a las similitudes que encontraron. Ambas mujeres estaban empleadas en campos profesionales y fueron atacadas en el fin de semana. Judith también estaba comprometida para casarse con su prometido, quien la esperaba el día que fue asesinada. Durante décadas, se especuló que el infame asesino del Zodíaco, uno de los asesinos en serie más despreciables de Estados Unidos, podría estar relacionado con los casos de Nancy y Judith debido a las similitudes encontradas. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente, ya que el asesino del Zodíaco siempre dejaba una señal, o enviaba mensajes codificados a la policía después de cada asesinato. A pesar de esto, el asesinato de Judith Anacari sigue sin resolver. En 2004 se desarrolló un perfil de ADN a partir de la sangre recolectada en la escena del crimen. Sin embargo, después de cargarlo en la base de datos CODIS estatal y nacional, no hubo coincidencia con ningún delincuente. En noviembre de 2019, casi 49 años después de la muerte de Nancy, los detectives del equipo de casos sin resolver del alguacil del condado de Sacramento, y los investigadores de la oficina del fiscal del distrito, iniciaron una investigación de genealogía genética forense, utilizando una nueva tecnología. Esta tecnología se ha empleado para resolver muchos casos que han quedado fríos durante años, incluido el caso del notorio asesino de Golden State. Desde entonces, las autoridades han empleado esta tecnología para resolver muchos otros casos. A pesar de que Nancy y Judith ya no están aquí para ver justicia, esta nueva tecnología brinda esperanza para que los casos sin resolver finalmente puedan resolverse, y que sus familias puedan tener la paz que merecen. El perfil de ADN desarrollado en 2004 se cargó en el sitio web Genealogy para rastrear al sospechoso. La investigación de genealogía genética utiliza perfiles de ADN de la escena del crimen, o de restos humanos no identificados, para encontrar posibles parientes del perpetrador o la víctima, comparando la genealogía conocida de esas coincidencias familiares cercanas, que pueden guiar a los investigadores a la persona que buscan. Los detectives tuvieron que esperar 3 años antes de poder obtener el resultado, y gracias al pariente del sospechoso que proporcionó su ADN, los detectives pudieron identificar al asesino después de más de 5 décadas. Finalmente, el 21 de julio de 2022, casi 52 años después de la muerte de Nancy,
Su asesino fue identificado como Richard Dion Davis, quien nació el 22 de marzo de 1943. Tenía 27 años en el momento en que cometió el asesinato, y vivía en el mismo complejo de apartamentos que Nancy. Continuó viviendo allí hasta 1974 o 1975. Mientras que Nancy vivía en el apartamento número 17, Davis vivía en el número 23. Sus apartamentos estaban en los extremos opuestos de una piscina. Davis podía ver fácilmente el apartamento de Nancy desde el suyo, lo que explica cómo pudo haber sabido sobre los movimientos de Nancy. Según Mickey Lynch, un detective retirado de la oficina del sheriff, que habló en una conferencia de prensa, después de que se resolvió el caso, Davis había premeditado el asesinato de Nancy. A juzgar por cómo irrumpió en el apartamento de Nancy la noche del asesinato, a través de la puerta de vidrio ligeramente abierta y cubriéndose los dedos con cinta adhesiva, significa que lo que hizo fue planeado. Aunque nadie podía estar seguro del motivo de Davis, los detectives especularon que podría haber sentido algo por Nancy, y la había matado cuando supo que se iba a casar pronto. Davis y Nancy nunca fueron vistos discutiendo ni teniendo una conversación. La noche del asesinato, Davis y su compañero de cuarto estaban presentes, pero ambos proporcionaron sólidas coartadas el uno para el otro. Durante la entrevista con los investigadores, no se encontraron indicios de heridas en el brazo o la mano de Davis. Además, Davis no estaba en la base de datos de CODIS porque no tenía condenas previas, excepto por un cargo por conducir ebrio. Davis había estado viviendo como un hombre libre en Sacramento, ya que no había evidencia que lo vinculara con el crimen. Mientras tanto, la familia de Nancy y Salami lloraban a Nancy todos los años y esperaban que atraparan a su asesino. Después de 52 años de espera, se identificó al asesino de Nancy, pero lamentablemente, Salami murió antes de que llegara ese día. Incluso si Salami estuviera vivo, sería desalentador para él saber que Davis eludiría a la justicia. Davis falleció en 1997 a la edad de 54 años, debido a una enfermedad relacionada con el alcoholismo. Según Mickey Lynch, si Davis estuviera vivo, sería acusado de asesinato premeditado en primer grado. Sin embargo, no habrá ninguna forma de justicia legal para el caso. En la conferencia de prensa, Linda Cox, la hermana de Nancy, y su esposo, Tom Cox, estaban presentes junto a Mickey Lynch. Linda Cox estaba llorando y no pudo hablar, pero en una declaración firmada y leída por el portavoz del alguacil, el teniente Rodney Grassman, agradeció a Lynch por no darse por vencido en la investigación. Linda escribió que su familia le debía mucho a Lynch, y que casi había perdido la esperanza de que el caso alguna vez fuera resuelto. Lamentablemente, la familia de Nancy no pudo ver a Davis encarcelado, pero esperamos que encontrar al asesino les haya traído cierta paz. Linda escribió en su declaración que a menudo piensa en Nancy y cómo le encantaría su finca, sus animales y la tierra con amplios espacios abiertos. La familia extraña compartir momentos con ella, y lamenta que ésta no haya conocido a sus hijos y nietos. Gracias por acompañarnos, recuerda dar like y suscribirte al canal. Si quieres compartirnos tu historia para un próximo capítulo, envíanos un mensaje al correo, cuéntanos-tu-pesadilla@gmail.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye.